Creo que tenemos ya a nuestro invitado. Pedro Pablo Ochoa es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, es máster en Psicología Clínica y de Salud de la Universidad de Almería, es director del equipo de respuesta psicológica frente al brote del COVID-19 en Colombia, es terapeuta particular, docente universitario con más de 10 años de experiencia, ha sido profesor de la Universidad Pontificia, de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la Universidad Católica de Pereira, entre otras. Y bueno, es parte, por supuesto, del Colegio Colombiano de Psicólogos y este equipo de respuesta. Pedro Pablo, buenas tardes para ti, buenas noches. Espero que me escuches bien. ¿Me escuchas? Hola, sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien desde allá? Señor, lo escuchamos perfectamente. Primero que todo, Pedro Pablo, quiero preguntarte cómo ha sido esa experiencia de estar frente a este equipo de psicólogos manejando, ayudando a la gente a asimilar el tema del COVID-19 en Colombia. Tiene que haber sido una experiencia, incluso en algunos lugares, hasta traumática. Así que han estado muy ocupados ustedes estos días. Háblanos de esa experiencia, por favor. Sí, realmente junto con la pandemia que se está dando por el coronavirus, hay también toda una pandemia de problemas mentales. ¿Por qué? Hay varios factores que están involucrados allí. Por una parte, el miedo que tienen las personas a enfermarse, el miedo que tienen a que se enfermen sus familias, eso es lo primero que aparece. Pero además, las medidas que se toman para disminuir la probabilidad de contagio, para mitigar esa transmisión, tienen que ver con el aislamiento. Y eso genera un montón de dificultades. Pues es nuevo para ninguno de ustedes, el estar encerrado en la misma casa, en el mismo sitio, con las mismas personas, sin tener la posibilidad de hacer muchas de las cosas que son habituales, ya en sí mismo es un factor de estrés. Y es un factor de estrés prolongado, lo que lo hace más grave. Se ha demostrado, y hay un montón de investigaciones que muestran cómo aumentan los niveles de ansiedad, aumentan los niveles de depresión, aumentan incluso suicidios. Y hay cosas que todavía lo agravan. Y es que en muchas ocasiones se está encerrado en la casa conviviendo con personas con las que hay dificultades. Entonces los problemas de pareja se agravan. Todo esto empieza a tener un montón de efectos sobre la salud mental de las personas, que empiezan a convertirse como en una segunda pandemia, y es la pandemia de los problemas mentales. Todo esto ha significado desarrollar una gran cantidad de estrategias diferentes, trabajar con muchos psicólogos en todo el país, incluso hemos llegado a personas en otros países, hemos trabajado con los consulados, porque es importante darle herramientas a las personas para que puedan enfrentarse a esta situación. Claro que sí, Pedro, Pablo. De otro lado, sin embargo, mira que aquí en Reino Unido, que no es lo mismo de Colombia, porque aquí muchas personas han entrado al teletrabajo, entonces han descubierto que más o menos un 44% de la población activa o que tiene su trabajo puede seguir trabajando desde casa y entonces ahora está ocurriendo lo contrario. Hay muchas personas que nunca han tenido esta felicidad de poder estar en su casa, en su refugio, trabajan más, pero también duermen más, comparten más con su familia y se preocupan también más por ellos. Y estas personas no quieren volver al trabajo, o por lo menos quieren seguir trabajando, pero desde su casa. Pues hay muchos factores que están allí involucrados. Por supuesto, para algunas personas va a ser muy cómodo. El teletrabajo tiene sus ventajas. El ahorrarse los trancones, el ahorrarse todos esos problemas de movilidad, el estarse desplazando, eso ya tiene sus ventajas. Lo que tú mencionas, el estar en la casa, el poder estar compartiendo con la familia, también puede ser una ventaja. Pero aparecen otros estresores también allí. Ahora, ¿qué sucede? Que en algunas ocasiones, tal vez esas manifestaciones que se hacen sobre el no querer volver al trabajo de las personas para contagiarse. Ahí hay como una contradicción. Ya se están empezando a montar en algunas partes, en algunos países, las medidas de desconfinamiento. Las personas pueden salir, pero mucha gente está muy asustada con eso. Porque finalmente sabemos que el virus sigue allí, sabemos que no hay vacuna.
Y en la medida en que sabemos que el virus sigue y que no hay vacuna, pues es normal y es comprensible tener miedo de lo que puede suceder. Ahí, por ejemplo, ustedes estaban hablando ahora, y aquí en Colombia es una discusión que se está dando de una forma bastante significativa en términos del regreso de los niños a la escuela. Por una parte, es muy importante todos los procesos de socialización, no aprender, pero también se va al colegio para relacionarse, para ser amigos. Y eso es algo muy importante que se aprende allí. Aunque no haya una clase específica para aprenderlo de manera necesariamente, el solo hecho de estar en compañía de otras personas enseña estrategias de habilidades sociales, de solución de conflictos, que son súper importantes. Y eso en este momento, entonces dicen, bueno, vamos a retornar con ciertos cuidados, pero por supuesto los padres se asustan. Porque la primera interrogante es, bueno, ¿realmente se van a lograr tener las medidas y se van a poder dar los cuidados apropiados? Con los niños sabemos que eso puede ser muy difícil, muy, muy complicado. Y ahí aparece un temor de los padres, en términos de, ¿qué va a pasar si yo mando a mi niño? Tal vez incluso para los niños pueda ser no tan grave, pero el niño puede ser un vector de transmisión y puede ser que el virus lo lleve a la casa. Así que ahí de todas formas temor. Lo mismo que cuando se vuelve al trabajo. Y no solo el trabajo en sí mismo. Nosotros para llegar al trabajo tenemos que desplazarnos, tenemos que utilizar en algunas ocasiones medios de transporte público donde la posibilidad de tener controles disminuye. Ahí ocurre algo complejo y es la economía está muy afectada. Definitivamente las medidas de confinamiento han tenido un efecto, se han demostrado hasta cierto punto útiles, pero se está viendo afectada la economía de una manera demasiado importante. Muchos lugares están quebrando, muchas personas se han quedado sin trabajo y eso es bastante grave. Y eso se convierte en un factor adicional de estrés. Además, yo no sé cuál haya sido la perspectiva de ustedes cuando todo esto empezó, pero en principio mucha gente se imaginaba que era algo sencillo, que íbamos a estar un tiempo confinados, volvíamos a salir, se acabó el problema. No hay virus, no hay nada, y la vida vuelve a la normalidad, entre comillas. Lo que nos estamos dando cuenta es que esa normalidad no se va a dar. Que realmente no tenemos que preguntarnos esto cuándo se va a acabar, sino lo que nos tenemos que preguntar es cómo vamos a seguir. Porque el virus va a estar allí mucho tiempo. Y eso significa la manera como vivimos, empezar a cambiar nuestros estilos de vida. Y eso no es sencillo. Sí, Pedro Pablo, te iba a preguntar precisamente cómo se puede manejar la ansiedad del regreso al trabajo para muchos. O sea, estamos aquí en una dicotomía de si no trabajo, no facturo, como dicen en Europa, no gano dinero y no puedo sostener a mi familia. Pero si me quedo en la casa, pues estoy un poquito más tranquilo, más seguro. Pero si salgo a la calle, trabajo, gano dinero entre la espada y la pared. ¿Cómo se puede manejar ese estrés que produce el regreso al trabajo y la necesidad de trabajar además? Vale, creo que es importante aclarar algo allí. Lo primero es que el estrés es muy bueno. Hasta cierto punto es muy útil. Yo les explico un poco cómo funciona. El sistema es sencillo. Imagínense, pongamos otra situación. Digamos que yo salgo a caminar y un perro llega y me ataca. Cuando el perro me ataca, hay una primera fase, que es la de alerta. Es una reacción normal frente a un estímulo estresor. Lo que sucede es que mi cuerpo reacciona. El hipotálamo estimula las suprarrenales, que empiezan a secretar primero adrenalina. Esa adrenalina lo que hace es darme energía y me prepara para responder. Entonces, yo puedo correr más rápido, puedo saltar más alto, puedo hacer cosas que no había hecho nunca por ese disparo de adrenalina. Eso me permite que mis músculos respondan mejor. Me permite que mis pulmones empiezo a respirar más porque la sangre se empieza a oxigenar y me está preparando para una fase de bien sea luchar o huir. El problema es que viene una segunda fase. Bueno,
si eso se mantiene por más tiempo, hay una resistencia. Entonces ahora se empieza a liberar otra sustancia, otra hormona, que es el cortisol. Y el cortisol lo que hace es mantener constante el nivel de glucosa en la sangre, porque finalmente, como los músculos están respondiendo más, necesitan más energía. Entonces empiezan a utilizar las reservas para que durante ese periodo de resistencia mi cuerpo logre aguantar y logre soportar la situación. El asunto es que ese costo adicional, ese gasto energético adicional, no se puede mantener por demasiado, porque hay una fase de agotamiento. Es ya esas hormonas que están en mi cuerpo empiezan a tener unos efectos perjudiciales, no se absorben bien, de alguna manera empiezan a ser menos eficaces, se están acumulando y empiezan a resultar otras cosas. Mi organismo se ve invadido de hormonas y eso va a tener un impacto negativo en la salud. Uno de los factores, por ejemplo, más importantes allí es que el sistema defensivo del organismo se ve afectado. Por eso es que cuando nosotros estamos en situaciones de estrés constante, es más probable que nos enfermemos. Cuando uno está muy estresado, se enferma más fácil. No es porque sí, no es que uno se esté haciendo el enfermo, es que realmente la reacción mantenida del cuerpo tiene un efecto sobre el sistema inmune. Y eso es lo que nos está pasando ahora, pero quiero que lo veamos aquí en dos partes. Yo les decía, fíjense que en un principio la respuesta es adecuada. Mi cuerpo se está preparando. Y lo mismo sucede frente a muchas otras situaciones. Cuando yo tengo miedo, pues es horrible tener miedo, pero el miedo es una emoción adaptativa que prepara a mi organismo a responder. En esta situación particular, el miedo es necesario. El miedo hace que me cuide. Si yo no tengo miedo, me expongo, salgo y hago cualquier cosa. No, el miedo es el que de alguna forma me prepara a responder de una mejor manera. Ese miedo hace que yo empiece a tomar precauciones. Y eso es muy útil. En este momento, justamente lo que se necesita es empezar a tener esas precauciones. Es convertir esas emociones iniciales en algo que no me inmovilice, sino por el contrario, que me mueva a actuar. Entonces, cuando siento miedo, cuando estoy asustado por lo que me puede suceder, eso es muy importante. Y en ese sentido, ese miedo no hay que eliminarlo. Ese miedo hay que utilizarlo y manejarlo de una manera adecuada para que sea algo que me permita enfrentarme mejor a las situaciones. Claro, el problema está en si el miedo es demasiado, me inmoviliza. Si me inmovilizo, entonces caigo en un problema. A veces ahí hay como esas fuerzas encontradas en términos de cómo lo logro manejar. Me quedo en la casa, no salgo, no me expongo, o tomo una serie de cuidados así que pueden ser a veces demasiado grandes, podrían ser excesivos y que van a interferir en mi vida cotidiana. Ahí también empiezan a aparecer problemas. Se trata de intentar encontrar el equilibrio. Y ese intentar encontrar el equilibrio no es no sentir miedo, es saber cómo respondo frente al miedo, cómo respondo frente a la ansiedad que puedo estar teniendo, cómo respondo frente a esa sensación de indefensión, a esa sensación de no sé qué va a pasar, no sé qué puede ser el futuro, no sé qué me va a suceder, y eso genera unas respuestas, y es importante aprenderlo a manejar. Y para poderlo manejar, lo primero es, hay que aprender a reconocerlo. Yo tengo que darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo. Y tengo que aprender a aceptarlo para poder responder de una forma mucho más adaptativa. Y un ejercicio que resulta muy útil para aceptar esas emociones puede ser hablar de ellas. A veces, pero no le decimos a la gente. Entonces, por ejemplo, en la casa puede ser que todo el mundo esté asustado, pero nadie dice nada. A veces sucede, por ejemplo, con los padres. Ellos tienen mucho miedo, pero no le dicen a sus hijos que están asustados, porque piensan que los van a asustar más. ¿No? A veces es bueno decir, mire, tengo miedo, me asusta esto. Y hablar de esas cosas que nos asustan. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que nos asusta, de hablar de esos temores que tenemos, tomamos lo que sentimos, que nos aprieta aquí, que de alguna manera nos está llenando, y lo ponemos en una perspectiva diferente y lo podemos ver de otra manera. Por eso resulta muy útil hablar de las emociones.
Ahora, no es lo único. Doctor Pedro Pablo, perdona que te interrumpa, Pedro Pablo. Quería preguntarte por algo específico que va a ocurrir la próxima semana en una fase de semidesconfinamiento que vamos a tener aquí, y es el regreso al trabajo para muchas personas que van a tener que subirse otra vez al tren, a los buses, donde se mantiene, pues es difícil mantener ese distanciamiento social de 2 metros. Y entonces ahí comienza la ansiedad y los ataques de pánico, incluso hay personas que se ponen agresivas, otras, repito, el nerviosismo los paraliza. ¿Cómo podemos, qué terapia podemos utilizar? ¿Cómo podemos en esos momentos ayudarnos a tranquilizarnos para no desesperarnos? ¿Qué aconsejas? Bien, lo primero es lo que les decía ahora. Ese miedo es importante y hay que utilizarlo. El miedo es el que va a hacer que yo tome las medidas de precaución. Entonces, que yo tenga ropa que me tape, que pueda usar guantes, que pueda usar un tapabocas, que trate de evitar tocarme la cara o que evite tocarme la cara, que trate de mantener una distancia prudente de las personas y cuando no se puede, pues que sea muy cuidadoso con ese contacto y luego, por ejemplo, me lave muy bien las manos, me quite la ropa. Yo puedo irme al trabajo con una chaqueta, con algún tipo de impermeable, con algo encima y luego quitármelo y lavarme muy bien las manos. El miedo me va a estar diciendo como, tiene que cuidarse, haga esto, preste atención. Eso es lo primero. Claro, cuando el miedo es exagerado y llega a inmovilizarme, se convierte en un problema. ¿Qué puedo hacer en esa situación? Hay varios ejercicios que se recomiendan. Hay cosas muy sencillas, como que un ejercicio simple, yo puedo mirar a mi alrededor y darme cuenta y contar 5 objetos que estén a mi alrededor. Entonces yo estoy aquí y empiezo a mirar, hay un cuadro, hay una planta, hay una silla, empiezo a ver los objetos y a describirlos. Empiezo a describir cosas que escuche. Entonces también selecciono varias. Estoy escuchando un carro que pasó allí, estoy escuchando una persona que está allí hablando, estoy escuchando el sonido del metro de pronto en el que voy. Ese es un ejercicio importante porque lo que va a lograr es traerme al aquí y ahora. Y es aquí y ahora estoy, de alguna manera, bajo control de la situación. El temor se convierte en algo excesivo cuando empiezo a pensar en el futuro, en un futuro que no controlo. Pero el futuro no existe. El futuro es algo que nosotros nos inventamos. Es algo sobre lo que pensamos. Y cuando yo me fusiono, cuando yo me pego a esos pensamientos sobre el futuro y los tomo de manera literal, es cuando llega un momento en el cual yo necesito desconectarme de esos pensamientos y estar en el aquí. Entonces hago eso, un ejercicio sencillo. Empiezo a mirar las cosas, a describirlas. Empiezo a ver qué escucho. Puedo, por ejemplo, también apoyar firmemente mis pies contra el suelo. Es como sentir dónde estoy parado, hacer presión sobre el suelo. Si yo hago esto concentrándome, lo que estoy logrando de alguna manera es estar en contacto con el ahora. Y resulta que ahora, independientemente de todos los temores que tenga, pues tengo un control sobre lo que puedo hacer. Y vuelvo a tener el control de mi cuerpo y de mis acciones. Ahí es donde yo puedo decir, bueno, de pronto se me acercó mucho una persona, me voy a lavar las manos. Ahí es donde yo puedo decir de pronto, no, es que toqué algo, entonces voy a ser muy cuidadoso para no tocarme ni los ojos, ni la nariz, ni la boca. Entonces puedo hacer un ejercicio de, bueno, estoy contaminado, y estar pensando, estoy contaminado, mientras puedo llegar y lavarme las manos de una manera adecuada. Es importante utilizar ese temor para protegerme, sí, y cuando sea excesivo, tratar de entrar en contacto con el ahora. Y con un ahora en el cual yo tengo el control de las acciones más inmediatas. Excelente. Doctor Pedro Pablo, bueno, ya llegamos a la parte final de esta entrevista, pero espero poder seguir contando con usted, con sus compañeros del Colegio Colombiano de Psicólogos en estos momentos. Creo que la labor de ustedes es fundamental para todos los seres humanos, para la humanidad.
Nunca antes fueron más importantes los psicólogos que en este momento. Pero muchas personas que están aquí en Reino Unido quizás necesitan ayuda psicológica, pero no se sienten cómodos con un psicólogo en inglés o alguien que no entienda su cultura. Hay posibilidad de contactarse con ustedes vía virtual, incluso de tener alguna cita, alguna charla para manejar este tipo de problemas que están comenzando a salir por la pandemia. ¿Cómo se puede uno comunicar con ustedes e incluso, no sé, tener una consulta o asesoría? Claro que sí. Nosotros directamente como colegio no somos una entidad que preste servicios de salud, pero tenemos una red de psicólogos en contacto. Entonces, si alguien quiere contactar con esa red, simplemente nos puede mandar un correo electrónico. El correo es atención.psicológica, ahora se los voy a dar para que lo publiquen allí, atención.psicológica @colpsic, que es de Colegio de Psicólogos, colpsic.org.co. Nos mandan un correo, atención.psicológica@colpsic.org.co, y nos dicen, mire, yo estoy en esta situación, estoy en tal país, me siento muy mal, me gustaría poder contactar a un psicólogo. Y nosotros le respondemos al correo y le damos datos de por lo menos 3 psicólogos distintos que lo podrían atender. Entonces le damos el correo electrónico, le damos el teléfono para que ustedes llamen y programen una cita a esa persona. Ya es independiente del colegio, nosotros ese servicio no lo damos directamente, pero sí los podemos poner en contacto con los psicólogos. Doctor Pedro Pablo Ochoa, maravilloso lo que usted nos ha comentado, me encantó esas estrategias tan sencillas cuando, no sé, nos da un ataque de pánico, nos entra la ansiedad y estamos en el metro, seguro que todos los vamos a aplicar, ¿no? Van a ser muy útiles, sobre todo a partir del lunes. Le deseo muy buena tarde, un feliz fin de semana allá en Colombia y repito, espero poderlo volver a tener aquí nuevamente en nuestra... Nos vamos a volver a ver, vamos a organizar algunas charlas para los colombianos que se encuentren allí y para toda la comunidad latinoamericana, no solamente para los colombianos. Conociendo un poco las dificultades más comunes, pues vamos a ofrecerles unos espacios con algunas herramientas, por ejemplo, para mejorar las relaciones de pareja. Herramientas que les permitan, por ejemplo, trabajar mejor con los niños en casa, porque tampoco estamos acostumbrados a estar tanto tiempo con los niños y eso se puede hacer muy difícil. Herramientas para manejar el estrés. Para manejar el estrés, por ejemplo, en relación con el trabajo. Hay varias charlas que estamos terminando de diseñar y que les vamos a ofrecer este espacio